Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver un poco brevemente, no quiero que este vídeo dure mucho, porque no quiero tampoco agobiaros. Vamos a ver brevemente los recursos literarios. Estamos en la página, por si te queréis tener el libro delante, porque también vamos a trabajar sobre los ejercicios que os mandé el otro día, la página 150, 151, y vamos a ver primero el concepto de son los recursos literarios. ¿Vale? Los recursos literarios, como bien dice el libro, son los procedimientos lingüísticos que utiliza el autor de un texto para embellecerlo y hacerlo más expresivo. ¿Os acordáis que vimos los diferentes usos del lenguaje y que el lenguaje literario, cuando hablamos de literatura, es porque no utilizamos el lenguaje de una manera cotidiana, no utilizamos el lenguaje pues como yo lo estoy utilizando ahora o como vosotros lo utilizáis con vuestros amigos, ¿vale? Cuando hablamos de un lenguaje literario es porque el lenguaje está embellecido, porque utilizamos cierto tipo de recursos, que son los que vamos a ver aquí, para que nuestro mensaje sea diferente y produzca un efecto en el receptor. No es lo mismo si os hablo a vosotros de una manera cotidiana, de una manera coloquial, así yo lo hago de una manera más culta, más embellecida, más poética. Entonces, dentro de esos recursos vamos a ver los recursos fónicos y los recursos semánticos. Los fónicos son aquellos que van a estar relacionados con los sonidos y los semánticos van a estar relacionados con el significado de las palabras. Vamos a empezar con los recursos fónicos. Aquí tenemos tres. Hay muchos más, pero en el libro los más importantes serían la paronomasia, también paranomasia, dependiendo, están los dos aceptados, la aliteración y la onomatopeya. Son los tres recursos fónicos, que son recursos que se utilizan para jugar con los sonidos del mensaje que queremos transmitir. Vamos a empezar primero con la paronomasia. Vámonos a buscar algún ejemplo. La paronomasia, como viene en el libro, lo habéis visto, son palabras que suenan igual aunque se escriben diferente. Por ejemplo, tenemos aquí el primer ejemplo que nos aparece es el de rastro, rostro. ¿Veis? Son distintas palabras, pero sin embargo, si las ponemos en un mismo mensaje, pues suenan parecidas. Otro ejemplo, pues podemos tener hombre, hombro, como tenemos aquí. Serían dos palabras también distintas que suenan iguales. El ejemplo que da el libro, ¿vale? Sería presagio, prodigio. También lo tenemos en los refranes, que lo vamos a ver cuando veamos la segunda figura, que sería la aliteración. Entonces, vamos a ver con la aliteración, vamos a ver el ejemplo también de paronomasia. La aliteración es cuando se repiten varios sonidos en una misma frase, en un mismo enunciado. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en la aliteración que tenemos en este refrán, que todos lo habréis escuchado, ¿no? 3 tristes tigres trabajan trigo en un trigal, o de otras maneras, pero todos habéis escuchado este refrán. Aquí tenemos dos cosas, tenemos tanto aliteración como paronomasia. ¿Dónde está la paronomasia? Pues como ya hemos explicado, la paronomasia es cuando dos palabras son distintas, pero suenan igual. Aquí, por ejemplo, tenemos tristes por un lado y tigres por otro. Tenemos trigo también, son palabras que son distintas, pero si las juntas suenan muy parecidas. De hecho, por eso se dice que es un trabalenguas, ¿no? Porque no nos cuesta decirlo, ¿vale? Más que un refrán sería un trabalengua. Pero también tenemos una repetición de sonido, más allá de que sean palabras que se parecen entre sí, pero tienen un sonido que las caracteriza a todas, que es ¿cuál? La TR, ¿no? Tres, tristes, trabajan, trigo, trigal. Por tanto, la repetición de un sonido constantemente también se consiste en una figura retórica y se llama aliteración. El ejemplo que tenéis en el libro es, ¿qué es eso que va volando? Solo, soledad, sonando. Tenemos la repetición de la SO en las tres palabras del segundo verso. ¿Lo veis? Y así el autor, el creador de este enunciado, juega un poco con el sonido de las palabras y utiliza palabras que suenan igual o que tienen sonidos parecidos.
Pero quiero que os quede clara la diferencia entre paronomasia y aliteración. La paronomasia es cuando se repiten palabras que suenan igual y la aliteración es cuando se repiten sonidos. Solo sonidos, no tienen que ser palabras, porque por ejemplo en solo soledad sonando no tendríamos paronomasia, porque no hay palabras que se parezcan, ¿vale? Sin embargo, sí que tendríamos aliteración. Y la otra figura que nos queda, que es muy fácil, si la ponéis en Google también os va a salir mucho, es la onomatopeya, que esa sí que la habréis visto bastantes veces. La onomatopeya son palabras que se asemejan o imitan sonidos de la realidad, imitan, ¿vale? Sonidos de la realidad. Entonces, pues aquí tenemos muchísimos, ya las veis, like ouch, boom, crash, cuando se rompe un cristal, cuando queremos imitar a un perro, por ejemplo, o a un gato, el sonido de algún animal, también estamos hablando de onomatopeya. Ahí, por ejemplo, en el ejemplo del libro, para la redundancia, tenéis tuntún, ¿quién es? ¿Qué es lo que está imitando ese tuntún? Pues está imitando el sonido de la puerta al golpearse. Y entonces estaríamos hablando de una onomatopeya. Sabiendo lo que tenéis, ¿vale? Si nos vamos, sabiendo la definición de estos tres ejercicios, de estas tres figuras retóricas, si nos vamos, ya hemos visto la paronomasia, la literación y la onomatopeya. Yo os decía que teníais que hacer los ejercicios de la página 150, el 1 y el 2. Tenéis que leer el texto y ver qué recursos aparecen en el texto 1 y en el texto 2. Son recursos fónicos. Una vez que yo ya los he visto con vosotros por encima, sí que me gustaría que lo hicierais por vuestra cuenta y me hicierais tanto el ejercicio 1 como el ejercicio 2. En el ejercicio 2 dice, escribe la onomatopeya de 3 sonidos que se produzcan a diario en el aula. Por ejemplo, a mí se me ocurre uno que es bla, 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 ¿no? Yo pondría la clase de primero C, si en la clase de primero C solo se escucha bla, 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 que vosotros sabéis que lo repito mucho. Ese bla, 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 ¿qué sería? Pues sería la representación de vosotros hablando continuamente y sin dejar explicar al profesor, ¿no? Por poner un ejemplo. Ya ese no vale que lo utilicéis. Tenéis que utilizar otras tres onomatopeyas y decir por qué pensáis que, o explicarme por qué se producen a diario en el aula. Entonces, veis cómo estas tres se llaman recursos fónicos porque las tres son figuras que utilizan los autores o los cantantes para embellecer el lenguaje de manera fónica, jugando con el sonido de las palabras. Y por otro lado tenemos los recursos semánticos. Y para esto había pedido los ejercicios de la página 151. En los recursos semánticos, tenemos la comparación o símil, la metáfora y la personificación. La comparación o símil y metáfora van a ser muy parecidas. La comparación es cuando se relacionan dos realidades, una imaginaria y otra real. Vamos a poner un ejemplo. Ya esto lo hemos visto en clase, pero bueno, podemos buscarlo, ¿no? Comparación, figura literaria. Y tenemos aquí, pues eso. Por ejemplo, la primera que nos sale, comparación se produce cuando se compara un objeto real con un objeto imaginario. Sus dientes eran como perlas. Aquí, si veis, tenemos el objeto real, que son dientes, que es dientes, y el objeto imaginario, que sería perlas. Y además aparece unida por como, por la conjunción como. ¿Vale? Entonces, cuando comparamos dos cosas, nosotros lo hacemos mucho, pues tenemos una comparación. En el libro tenemos una mujer guapa como una actriz de cine. Está comparando a la actriz de cine con la mujer. O su boca parece una cueva profunda. También se utiliza a veces el verbo parecer. Tenemos los dos términos. Y luego tenemos la metáfora. En la metáfora también encontramos el uso de un término imaginario. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis bien. Término imaginario y un término real. Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la metáfora y la comparación? Realmente ninguna. Lo único que es que no están unidas. En la metáfora el nexo como no aparece, sino que tenemos normalmente el verbo ser.
Entonces, si yo digo las perlas, bueno, en este caso no, al revés, vamos a poner los dientes son como perlas, aquí tendríamos una comparación, porque tenemos el elemento real, tenemos el elemento imaginario y tenemos la conjunción, el nexo como, ¿vale? Sin embargo, si no apareciera como, sería los dientes son perlas. Entonces aquí lo que tendríamos sería una metáfora. ¿De acuerdo? Metáfora que, como veis en el libro, relaciona dos realidades que se parecen. En este caso, el término real y el imaginario se identifican mediante el verbo ser, o también aparece con la preposición de, dice, pero esos son casos más excepcionales. Normalmente van con la preposición, con el verbo ser, o también pueden aparecer sin ningún verbo. Puede aparecer solo el término irreal. Cuando aparece solo el término irreal, también estamos hablando de una metáfora pura. ¿Vale? Esto no aparece en el libro, lo digo yo. La metáfora pura, perdonad por la letra como siempre, es cuando no aparece el término real y solo aparece el término imaginario. Es decir, si yo tengo la oración, las perlas de tu boca, aquí, por ejemplo, no aparece el término real que sería dientes. Solo aparece el término real, que es perla. Pero yo sé que con perlas el autor se está refiriendo a dientes. Por tanto, como no aparece el término real, no aparece dientes aquí, esto sería una metáfora pura, porque solo aparece el término imaginario. ¿Vale? Y lo último que nos quedaría por ver sería la personificación, que es una figura literaria muy fácil de entender y simplemente consiste en atribuir a seres inanimados cualidades humanas. Lo dice ahí, ¿no? Consiste en atribuir cualidades de los seres humanos a objetos o animales. El árbol que viste nacer grita en el aserradero. Un árbol no puede gritar. Por tanto, le estamos atribuyendo a un árbol una cualidad humana. No lo he puesto al final. Personificación. Vamos a ver si nos sale algún ejemplo aquí. Por ejemplo, aquí, no sé si se ve bien, si lo ampliamos. El coche se quejaba dolorido por los años. ¿Veis? El coche no se puede quejar, por tanto es una personificación. Los ratones se pusieron en huelga de hambre. Los ratones no se podrían poner en huelga, porque es una cualidad humana. Por tanto, estamos atribuyendo a un animal una cualidad humana. Y las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Ni las estrellas nos pueden mirar, ni la ciudad nos puede sonreír. ¿Por qué son figuras literarias? Pues porque ayudan a embellecer el lenguaje. Fijaos, cuando yo digo las estrellas nos miraban, no es lo mismo decir eso que decir las estrellas están en el cielo. Que nos miraban le da una connotación, un sentido al lenguaje mucho más poético. ¿Vale? Y es por eso que decimos que se utilizan este tipo de construcciones, este tipo de recursos para embellecer el lenguaje. Entonces, una vez visto los tres recursos, tanto semánticos como fónicos, en los fónicos ya sabéis los dos ejercicios que tenéis que hacer y en los semánticos también teníais que hacer dos ejercicios, que era el 3 y el 4. En el 3 dice localiza las metáforas, las comparaciones y las personificaciones que aparecen en estos versos. Una vez que ya os lo he explicado, espero que podáis identificar este tipo de figuras literarias en esos tres pequeños poemas que os viene ahí, uno de Luis Cernuda, otro de García Lorca y otro de Carmen Conde. Y luego el 4 tenéis que reconocer en ese tipo de construcciones
os aparece tanto el término real como el término imaginario. Y tenéis que ver cuál es el real y cuál es el imaginario. Y después tenéis que señalar cuál es la relación de semejanza que se establece entre ellos. Relación de semejanza que se refiere, pues que si yo tengo el término real, vamos a seguir con el mismo ejemplo, que es dientes, y yo tengo el término imaginario que es perlas, ¿por qué utilizo yo este término para referirme a dientes? Pues es muy fácil, porque diente tiene una serie de características que también tiene perlas, pero quizás más exageradas, ¿no? Por ejemplo, los dientes son blancos, son brillantes, perdón, son bonitos, etcétera. Y también perlas tiene este tipo de características. Son brillantes, son bonitos y son blancos. Además, estas características están mucho más exageradas en este término que en dientes. Que yo diga dientes no quiere decir que los dientes sean brillantes y sean bonitos y sean blancos. Sin embargo, si yo digo perlas, sí que estoy... Uy, se me ha ido. Sí que estoy diciendo que los dientes son brillantes, bonitos y blancos. Porque estas características son siempre, pertenecen siempre al término perlas. Sin embargo, no siempre el término dientes conlleva que sean blancos, brillantes y bonitos. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que tenéis que hacer en el ejercicio 4. Tenéis que decirme cuál es el término real, cuál es el irreal y luego decirme qué relación de semejanza creéis que hay entre los dos términos, tanto el real como el imaginario. Estos dos ejercicios me los vais a entregar el viernes y junto a ellos os voy a pasar una canción, os la pasaré por Classroom, si no es hoy es miércoles, si no es hoy miércoles os lo pasaré, sí, seguramente será hoy miércoles, os la pasaré hoy, una canción donde tendréis que encontrar las figuras literarias. ¿Vale? Tenéis que buscar la canción, tenéis que buscar la letra, tenéis que escuchar la letra de la canción y decirme cuáles de las 6 figuras literarias que hemos visto están presentes en la canción y cómo lo has descubierto y a qué se refieren. Si me encuentras una metáfora o una comparación, me tienes que decir cuál es el elemento real, cuál es el elemento real. Si me encuentras una onomatopeya, me tienes que decir a qué sonido de la realidad intenta imitar. Si me encuentras una literación, me tienes que decir qué sonidos se repiten, etcétera. Entonces, lo que pido para el viernes son los ejercicios de la página 151, los ejercicios de la página 150 y la canción que os voy a pasar donde me tenéis que encontrar las figuras literarias. ¿De acuerdo? Pues sin nada más, si tenéis cualquier duda me preguntáis por Classroom. Un abrazo para todos.